Permítame compartirles la historia de Kate Kube. Kate Kube era una funcionaria del Servicio Exterior asignada a Irán en 1979, el cual era un país en medio de una revolución política y social masiva. Kube llevó su fe con ella al servicio exterior y eso dio forma a su enfoque de las experiencias que encontró en Irán. Kube fue asignada como directora de la Sociedad Americana Iraní, SAI en Teherán, una institución cultural bajo los auspicios de la Embajada de los Estados Unidos que sirvió como centro de intercambios de persona a persona y aprendizaje del idioma inglés. El 4 de noviembre de 1979, el día en que estudiantes iraníes militantes invadieron el complejo de la Embajada de los Estados Unidos, Kube estaba en su trabajo en la SAI, ubicada en una instalación separada de pocas cuadras de distancia. Después de un rato, la tomaron cautiva y la mantuvieron como rehén. Este cautiverio duró 444 días, hasta que ella y Anne Swift, su compañera de cautiverio, negociaron su liberación por diplomáticos argelinos. Los diplomáticos, también conocidos como embajadores, sirven como representantes del gobierno de sus naciones para representar los intereses y preocupaciones de su gobierno y también sus ciudadanos. Sin esfuerzos diplomáticos significativos, muchas personas atrapadas en problemas en tierras extranjeras tal vez nunca puedan ser liberadas y regresar a casa. La Escritura usa un lenguaje similar para hablar de ser un representante de Jesucristo y del reino de Dios. Escuche el desafío del apóstol Pablo a la iglesia en 2 Corintios capítulo 5, versos 19 al 21. Observe cómo hay intereses de un gobierno representado, un equipo diplomático desplegado y un mensaje central de su diplomacia. Note lo que dice 2 Corintios 5, 19 al 21. Es decir, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus delitos y confiándonos el mensaje de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Y Dios hace su llamamiento por medio de nosotros. Te imploramos en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Y el verso 21 nos dice, por nosotros se hizo pecado al que no conocía pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Al entrar en nuestra tercera sesión juntos, estudiando la gran comisión de Jesús, quiero que reconozcamos la representación en grande. Fundamentalmente, el movimiento del Evangelio en todo el mundo es uno en el que los representantes, también conocidos como embajadores, viven de tal manera que representan a Cristo e invitan a otros a una vida de discipulado donde sus vidas se reproducen. Para nuestro tiempo juntos hoy, veremos esta idea de representar a Cristo. Para comenzar nuestro tiempo buscando representar a Cristo, volvamos a Romanos 10, 14 al 15, con el que terminamos en nuestra última sesión. Romanos 10, 14 al 15 declara, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia. El apóstol Pablo está comenzando con el fin en mente, que el efecto de compartir nuestra fe a otras personas que están salvos. Este es como el escalón superior de la escalera.
Entonces Pablo lógicamente da un paso hacia abajo, preguntando, ¿y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? Con esta pregunta, él está diciendo, tenemos que hacerles llegar el mensaje. Luego da otro paso hacia abajo en este proceso y pregunta, ¿y cómo van a escuchar sin que alguien les predique? Es una pregunta lógica, ¿cierto? Que a menos que haya un mensajero en sus vidas, nunca llegarán a conocer a Cristo. Entonces, da aún otro paso más hacia abajo de esta meta final y hace la pregunta relevante, ¿y cómo van a predicar a menos que sean enviados? En otras palabras, es inherente a esta misión del Evangelio una cooperación significativa, donde los que son enviados reciben recursos de otros en asociación. Pero demos un paso atrás. Observe que el versículo 15 declara, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia». Esta es la pregunta con la que quiero que luche usted. ¿Tienes unos pies bonitos o hermosos? Ahora, no estoy hablando de pies atractivos que tienen un hermoso pedicure. Tampoco estoy hablando de pies con uñas amarillas. Estoy hablando de los pies que la Biblia llama hermosos. Esos son los pies que están en las montañas. Esos son los pies que van. Esos son los pies que están en movimiento, llevando continuamente el Evangelio. Pero para conseguir esos pies que están en movimiento continuo, todos tenemos que dar un primer paso. Y ese primer paso es un paso hacia el plato de ofrendas. Es un paso de entrega, ya que este es su acto espiritual de adoración. Note Romanos, el capítulo 12, versos 1 y 2, dicen, «Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, probando, discernáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Representar a Cristo comienza con un primer paso. Es el paso de la rendición. Es el paso de ofrecernos como sacrificio vivo. Ahora, un sacrificio es algo que se hizo como una ofrenda y el resultado fue la muerte. A lo largo del Nuevo Testamento, la vida cristiana se describe como no solo llegar a la fe en Cristo para nuestra salvación, sino también la entrega de nosotros mismos para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Jesús dijo en Lucas 9:23, y dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena para que venga y muera. El doctor Charles Solomon, en su libro Manual para la Felicidad, habla no solo de orar la oración del pecador, sino también de orar la oración del yo. Solomon señala que aquí es donde intercambiamos nuestras vidas por la vida de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Charles Solomon nos dice otra cosa. Total compromiso es un acto de la voluntad por el cual le decimos a nuestro Padre que queremos más que cualquier otra cosa en este mundo que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, sea lo que sea que eso signifique. Es posible que no conozcamos su propósito específico
para nuestra vida, pero después de que hemos comprometido completamente nuestras vidas con Él, Él comienza a cumplirlo. Salmo 37:5 nos dice esas palabras. Para tener pies hermosos, comience colocándose a sí mismo en el plato de ofrenda diariamente a Dios. Es saber que Cristo nos llama a su servicio por el camino de la cruz, donde damos nuestras vidas por Él y le permitimos vivir a través de nosotros. Muchos quieren evitar este primer paso. Muchos quieren ser usados por Dios, pero quieren aferrarse a sí mismos y vivir sus propias vidas. Pero este acto de morir al yo, porque Jesús nos invita a venir y morir, es esencial para ser usados por Dios. A medida que recorremos estos pasos hacia las personas que invocan el nombre del Señor para su salvación, vemos una invitación a unirse al movimiento. El apóstol Pablo nos dice, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Como se señaló anteriormente, los enviados deben tener socios que ayuden en el envío, pero con demasiada frecuencia. Aquí es donde termina el servicio de las personas al Señor para la salvación de las almas. Uno piensa, bueno, les daré un poco de dinero para ayudarlos. Estoy feliz de hacer una ofrenda. Amigos míos, este es el punto de partida del viaje. El ofrecimiento de ayudar a los que son enviados es vital y significativo. De lo contrario, el apóstol Pablo no lo pondría como un paso. Pero cuando tú y yo damos los pasos, no nos detenemos en el primer o segundo paso, ¿verdad? Usamos una escalera para subir y bajar de un nivel a otro. La invitación de Dios a una vida vivida con propósito, a una gran vida, es una en la que damos este paso y crecemos aprovechando nuestros recursos para la causa del reino. Este es un gran lugar para comenzar a crecer. Recuerdo que cuando era estudiante universitario, hice mi primera ofrenda significativa a un equipo que viajaba y servía al Señor como evangelistas. Fue la primera vez que hice un regalo que me costó algo significativo. Al hacer el regalo, me di cuenta de que me estaba asociando con ellos para satisfacer las necesidades, de modo que su ministerio pudiera continuar, porque iban a encontrar a alguien en el camino que escucharía buenas noticias de gran gozo para su vida. Pero, ¿qué tal si me quedara allí? ¿Qué pasaría si ahora, 31 años después, fuera simplemente un financiero únicamente? Me habría perdido mucho más de lo que Dios tenía reservado para mi vida y para otros a quienes Él me envió. Permita que sus dones financieros sean un punto de partida en la asociación con el Evangelio, pero no dejes que se detenga allí. A medida que crezcas, aprende el mensaje. Cubriremos esto más precisamente cuando lleguemos a la otra sesión titulada Todas las cosas. Pero el contenido del mensaje del Evangelio es vital para que podamos compartir adecuadamente las buenas nuevas. Debemos también conocerlas. Debemos saber que comienza con malas noticias de que todos han pecado. Debemos saber que la cruz y la resurrección son el mensaje del Evangelio y que estamos invitando a las personas a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. A medida que nos sometemos a Cristo, a medida que crecemos en nuestra fe, aprendemos a caminar de acuerdo con el Espíritu.
al poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu. En Romanos el capítulo 8, versos 5 y 6, el apóstol Pablo dice, porque los que viven según la carne, en las cosas de la carne se fijan, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu se fijan. Porque poner la mente en la carne es muerte, pero poner la mente en el Espíritu es vida y paz. Al hacer esto, producimos el fruto del Espíritu. Nuestro camino de crecimiento y discipulado, nuestro caminar con Jesús, nos lleva a dar frutos. Ese fruto a menudo se confirma en la vida de otra persona, a medida que aprendemos a amar, a servir, a dar y a bendecir. Es en la vida entregada que se busca aprender más de Cristo, caminando con el Espíritu Santo. Y es en esta vida que se comienza a sentir una carga por los demás, a medida que el Señor amablemente comienza a mostrarnos a quién quiere Él que sirvamos y cómo Él quiere usarnos para alcanzarlos. Así que al cerrar esta sesión, permítame preguntarle, ¿te has entregado en el plato de ofrendas, poniéndote a ti mismo como un sacrificio vivo? Necesitas orar la oración del yo, donde te traes a Cristo y le pides que viva la vida a través de ti. ¿Estás parado solo en ese primer o segundo paso de apoyo, pero no en tu propio compromiso con los demás? Si es así, ¿estás dispuesto a ofrecerte al Señor para que Él pueda usarte para compartir su evangelio con otro? ¿Estás dejando que el miedo o el temor te aleje de la vida que Cristo tiene para ti? Estas son preguntas importantes para la reflexión. A medida que reflexionamos sobre el siguiente paso que debemos dar para ser el representante de Cristo. Hola, estamos otra vez en el estudio con la acróstica R for Great. En la R estamos viendo cómo podemos representar la gracia de Dios por medio de relaciones que cultiva discipulado. El discipulado es tan importante porque Jesús dijo, ve a todas las naciones y haz discipulados. ¿Cómo podemos ser discípulos? En la manera que nosotros recibimos gracia, extendemos esa gracia a otros en nuestro contexto, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, con familia y amistades. Es muy fácil cultivar un ambiente de discipulado. Es en el proceso que tú estás extendiendo gracia, que ellos sienten la presencia del Espíritu Santo por medio de tu corazón, porque primero Dios te ha dado gracia a ti. Felicidades que has llegado hasta aquí y es mi esperanza que puedes seguir dando gracia y cultives discipulados.